Hola otra vez idiotas y amantes de los videojuegos, la segunda entrega de mitos y leyendas de los videojuegos parte 2. Una leyenda es la del mensaje secreto del Mario Galaxy. La portada del Super Mario Galaxy de Wii sembró la polémica en los foros, webs y revistas del sector cuando se descubrió que las letras del título ocultaban el mensaje ORMR gay. Eres un señor gay. Para obtenerlo simplemente hay que quedarse con aquellas letras que tengan un reflejo de luz en su parte inferior. La leyenda es verdad. Otra leyenda es la del Street Fighter raro. Cuando los salones de máquinas arcade eran un negocio rentable, no como ahora que las únicas máquinas que dan dinero son las tragaperras, hablando con los amigos surgían historias sobre máquinas iguales en las que el juego era algo distinto. En muchos casos esto estaba propiciado por el afán recaudatorio de los dueños de los salones, quienes se habían metido dentro del panel de configuración y habían aumentado la dificultad para poder sacarles los cuartos a los jugadores de una forma más rápida, especialmente eficaz cuando las máquinas eran nuevas y se formaban colas. Pero dejando los aumentos de dificultad aparte, en una ocasión apareció una máquina que de nueva no tenía nada. Un Street Fighter más, dijeron algunos tras haber jugado al The World Warriors y al Champion Edition, pero nada de eso. Esta máquina era completamente diferente. Conocido como el Street Fighter II Champion Edition Rainbow, este juego es un hack del título original de Capcom al que se le añaden unas cuantas novedades bastante extrañas pero que añaden un plus de emoción y diversión a un juego que muchos teníamos muy trillado. Las magias son mejores, muchos luchadores disponen de Hadokens, estos son dirigibles y podemos tener varios al mismo tiempo en pantalla. El juego se movía mucho más rápido que el arcade original. Se podía cambiar de jugador durante la partida pulsando la tecla Player 1. La posibilidad de lanzar casi cualquier tipo de ataque en el aire. Etc. La leyenda es verdad. La otra leyenda es la de la mala traducción del Donkey. Una leyenda urbana asegura que el nombre original del primer plataformas de la historia era Monkey Kong, pero que finalmente se llamaría Donkey Kong por culpa de un error de traducción. Veamos qué hay de cierto y qué de falso tras esta historia. Seguro que todos coincidimos con Miyamoto en que Kong es un buen nombre para un gorila, tan bueno que la compañía nipona tuvo que ir a juicio por culpa de la demanda interpuesta por la productora Universal City Studios, poseedora de los derechos de la película King Kong. Al final ganó Nintendo, pero esto es otra historia. Lo que nos interesa es por qué Donkey. Burro. En este punto podemos considerar varias teorías de por qué el juego no acabó llamándose Monkey Kong. ¿El error tipográfico / de traducción podría haber sido un error de traducción? Pues sí, aunque sería bastante complicado. Por un lado, un mono y un burro son dos animales lo suficientemente distintos y, por otro, la pronunciación de las letras D y M es también muy diferente y se encuentran relativamente alejadas dentro de la disposición del teclado. Hay quien dice que cuando Nintendo se dio cuenta del error, decidió no corregirlo, ya que tenía miles de pegatinas para las máquinas ya impresas. Mark Smith, editor de la revista Club Nintendo Magazine, se decanta por esta teoría asegurando que todo se originó con un error tipográfico en un fax enviado desde Nintendo Japón. La conversación telefónica. Otra leyenda nos habla de que este error surgió en una conversación telefónica entre Miyamoto y los importadores americanos. Cuando Miyamoto pronunció el título del juego Monkey Kong, los importadores entendieron Donkey Kong por culpa de la mala calidad de la línea. El carácter del protagonista. Esta última historia nos cuenta que a la hora de bautizar al gorila protagonista, Miyamoto buscó un adjetivo que definiese el carácter del simio. Cogió un diccionario y buscó un sinónimo de estúpido y allí encontró la palabra Donkey. Burro. En realidad, no hay indicios de que el nombre Donkey Kong se deba a un fallo tipográfico en un fax, a una mala pronunciación o a un error de traducción. Shigeru Miyamoto, que sin duda sabe el nombre que escogió, afirmó en varias ocasiones que eligió la palabra burro para caracterizar la terquedad del personaje, y la palabra Kong para que todos pensásemos en un gorila. La leyenda es verdad. Esta leyenda es la del PlayStation de Nintendo. A principios de los años 90 la SNES lideraba el mercado de las 16 bits, manteniendo una dura rivalidad con la Mega Drive de Sega y en menor medida con la TurboGrafx de NEC. Por aquel entonces la palabra multimedia sonaba a futuro, y se llegó a pensar que la compañía que dotase a su sistema de la capacidad de reproducir CDs podría alcanzar el liderato sin despeinarse. Así comenzó una de las batallas de marketing más duras de la historia de los videojuegos. Las revistas del sector se llenaron de noticias que no hacían más que crear e incrementar la expectación de los usuarios.
El Turbo CD de Neko y el Sega CD de Sega prometían juegos con mejores gráficos, un sonido de cine y una duración nunca vista hasta la fecha. ¿Y Nintendo? Pues como buena previsora tenía unas bajo la manga desde hacía mucho tiempo. Cuando la Super Nintendo era tan solo un prototipo, firmó un acuerdo con Sony para utilizar su procesador de sonido y diversos componentes en la fabricación de su consola, y en el caso de que ésta dispusiese de una unidad de CD, Sony sería la encargada de fabricarla. Por otra parte, Sony se reservaba el derecho de comercializar una videoconsola compatible con los juegos de la 16 bits de Nintendo y con el Super CD. Así pues, Sony y Nintendo presentaron de la mano la unidad lectora de CDS para la Super Nintendo bajo el nombre de SNES PlayStation Project. Pero este acuerdo entre las dos compañías niponas ponía en desventaja a Nintendo. Habían cambiado muchas cosas en los últimos años, y la Super Nintendo ostentaba una posición muy envidiable en el mercado. En el caso de llevarse el contrato a cabo, Nintendo dependería de Sony para la fabricación del SNES CD, y por otra parte Sony podría lanzar su propia consola compatible, plantando cara en el terreno de juego a la 16 bits de Nintendo. También hubo discusiones en cuanto al formato del CD a emplear. Nintendo venía escaldada de las consolas y cartuchos piratas de la época de la NES, y quería desarrollar un sistema muy seguro, por lo que le pidió a Sony un CD de 580 MB recubierto de una carcasa de plástico, en donde hubiese un chip de memoria de 54 KB para salvar las partidas. Sony en cambio no estaba dispuesta a utilizar CDs que no respetasen su formato estándar. Entonces, las negociaciones entre ambas compañías se rompieron y Nintendo dejó a Sony de lado para negociar con Philips la creación del SNES CD. Entre ambas compañías llegarían a un acuerdo por el cual Philips desarrollaría el lector y lo haría compatible con su futura consola CDI, y además dispondría de algunas de las mejores licencias de la gran N como Zelda y Mario. Sin embargo, Sony no se quedaría de brazos cruzados mientras veía como Nintendo y Philips se repartían su pastel, y llevó a Nintendo a los tribunales por incumplimiento de contrato. Para dar fin a todo este culebrón, las tres compañías llegaron finalmente a un acuerdo para desarrollar de forma conjunta la unidad lectora. Cuando parecía inminente el lanzamiento e incluso se había fijado precio de salida $299, de repente todo quedó en nada y nadie volvió a sacar el tema. La Sega CD y el Turbo CD no lograron el éxito que esperaban. El chip FX dotaba a los juegos de una atractiva apariencia gráfica poligonal. Eran tres compañías las que se repartían los beneficios, así que tocaba a menos por barba. A pesar de que el SNES CD nunca llegó a salir, Sony aprendió todo lo que necesitaba del mejor maestro, y utilizó la tecnología desarrollada para lanzar inmediatamente al mercado su PlayStation. Nintendo quedó un poco descolgada, por una parte había perdido demasiado tiempo en el proyecto del SNES CD, y por otra el sistema Virtual Boy resultó ser un fracaso. Entre una cosa y otra no reaccionó a tiempo lanzando una videoconsola de 32 bits, y para cuando tuvo listos los deberes con la Nintendo 64, Sony ya dominaba el mercado. Nintendo había creado un monstruo. La leyenda es verdad. Otra leyenda es la del Mighty Son Punch-Out! Comenzamos con un juego de la NES llamado Mighty Son Punch-Out! La leyenda cuenta que si aprietas el botón Start cuando quedan 1m30 en el segundo asalto, aparece Mario con una pistola y le dispara a Tyson en la cara. Obviamente este rumor es falso. Nintendo nunca permitiría que algo así pudiera ver la luz ya que dañaría la imagen de su mascota. La leyenda es mentira. Otra leyenda es la de Polybius el arcade que borra la memoria y causa pesadillas. Hay una leyenda misteriosa alrededor de este juego, el cual apareció en unos pocos sitios de Portland, Oregón. Hay una leyenda misteriosa alrededor de este juego, el cual apareció en unos pocos sitios de Portland, Oregón a principios de los años 80. Atribuido a una compañía llamada Sinesloschen, Polybius es un juego tipo puzzle cuya leyenda cuenta que puede causar pesadillas y pérdidas de memoria a los jugadores. Desafortunadamente no hay ninguna unidad de esta máquina arcade. Se rumorea que existe alguna ROM con el juego, pero todavía no ha sido localizada. Lo único que se conserva es la pantalla de título. La leyenda es mentira. Otra leyenda es la de ET, el videojuego enterrado en el desierto. ET es uno de los mayores fracasos de la industria de los videojuegos, en este caso de la compañía Atari. Desarrollado por Howard Scott Warsaw y basado en la película del mismo nombre que el juego, el cartucho de ET fue publicado para Atari 2600 en el año 1982.
Tras un éxito rotundo en taquilla por parte de la película de Spielberg, Atari tenía las ventas aseguradas del cartucho y decidieron fabricar varios millones de unidades, incluso más cartuchos que el número de consolas que se habían vendido, ya que se esperaba que una vez saliese el juego todo el mundo fuera corriendo a la tienda para comprarlo y comprar también la consola si hacía falta. El juego del año se transformó en una pesadilla tanto para la compañía como para las víctimas que compraron el cartucho. Unos gráficos simples, una mecánica de juego que no ofrece diversión y un fallo enorme en una parte del juego. Puedes caer en un agujero del que no hay escape posible y simplemente tocará apagar la consola. La leyenda urbana cuenta que como los costes de almacenaje del gran número de juegos eran caros y Atari no les encontraba ninguna salida en tiendas, decidió deshacerse de ellos enterrándolos de forma secreta en un desierto de Nuevo México. Hay gente que asegura haber ido al desierto y desenterrado algún cartucho, además los habitantes del lugar donde se supone que Atari enterró los cartuchos han puesto una que dice "aquí descansa Ed y su familia". La leyenda es verdad. Otra leyenda es la de los códigos secretos para desnudar chicas. Todos los hombres que hayan jugado a los videojuegos se han preguntado alguna vez cómo son las anatomías de las más bellas heroínas. Muchas veces surgen rumores de que se puede desbloquear un modo porno o algo y siempre hay alguien que conoce a alguien que sabe ese código. El primer caso famoso de este tipo fue con el personaje Sonya de Mortal Kombat, sin embargo la existencia del código para desnudarla es tan cierta como que Ricky Martin estaba en el armario. En el caso del Tomb Raider, también se comentó sobre códigos para desnudar a la protagonista, pero la única forma que posible de hacerlo es aplicando un parche al juego. Los Sims es otro juego famoso para el que salió el parche para ver a los personajes desnudos. En este caso eliminaba las escenas censuradas. La leyenda es mentira. ¡Qué asco de leyenda XD! Perdón por no darle entretenimiento, pero me despido.